Enséñame, Señor, tu senda, y haz que por ella pueda siempre andar. Permíteme, pues, que la aprenda, y que tu amor me alumbre sin cesar. Camino de santidad, con el hermano Omar Duaret. Isaías 35:8 dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. El que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, por el camino de la eternidad. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, quiero alcanzar la gran felicidad. Existen personas que piensan y aseguran que están apoyados en las Sagradas Escrituras para afirmar que las mujeres no pueden ser pastoras o predicadoras. Ahora bien, no quiero, no puedo y no debo defender la postura sobre que una mujer puede ser pastora o predicadora basado en cuestiones culturales. Es decir, que ahora le es permitido a la mujer participar, optar y presidir lugares preponderantes en la sociedad. No es por cuestiones de relativismo moral con la cual la mujer se cobija, basada en la liberación femenina. Debo apoyarme en las Sagradas Escrituras como autoridad final del cristiano. Tampoco debo hacerlo con carácter populista o demagógico, como lo hacen los políticos para ganar simpatía, ya que las mujeres conforman el grupo mayoritario de miembros en el mundo cristiano. Algunos piensan que es cuestionable ver pastoras o predicadoras entre los cristianos, porque creen que se han cambiado principios bíblicos delineados en las Escrituras sobre el pastorado. Primero, leamos los versos bíblicos en los cuales se apoyan aquellas personas que defienden sus posturas para decir que la mujer no puede ser pastora, y luego lo analizaremos. Primera de Timoteo, capítulo 2, desde el verso 11 en adelante. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Y dice en 1 Corintios capítulo 14, verso 34 y 35. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Un argumento que se emplea para defender la postura que la mujer
no puede ser pastora o predicadora es que se apoyan en el principio de contradicción, también conocido como el principio de no contradicción, el cual dice: una proposición no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo. Dos juicios contrapuestos o contradictorios se neutralizan o se destruyen entre sí. Las personas que afirman que la mujer no puede ser pastora o predicadora, basados en el principio de no contradicción, dicen cosas como estas, cito: si es verdad que Dios le prohíbe a la mujer enseñar, entonces es falso que le permita enseñar. Y si es verdad que Dios le permite enseñar, entonces es falso que Dios se lo prohíba. Conociendo el carácter de Dios, no puede ser que Dios le permita y al mismo tiempo se lo prohíba. Si Dios en la Biblia dice que la mujer no puede enseñar, porque lo leímos a la letra, no le permito a la mujer enseñar, y luego Dios mismo llama a la mujer, entonces atraparíamos a Dios en tres posibles errores que Él cometió. Primero, Dios se contradice. Segundo, Dios se equivocó y revocó su error. Tercero, Dios hace acepción de personas. Llevemos nuestras conciencias a una reflexión profunda en estos tres posibles errores. Lo voy a explicar de una manera irónica, pero reflexiva. Hablemos del primer error. Dios se contradice. Primero, en varios pasajes de la Biblia, dice que la mujer no enseñe, y dice por qué razones no debe enseñar. Porque ella fue engañada, y porque Adán fue formado primero, y la mujer después. Así que en su Biblia le dice Dios a la mujer no, y por otro lado a ella le dice que sí. Eso es lo que alegan muchas mujeres predicadoras, que Dios las llamó, que Dios se los reveló. Si así fuera, tendríamos a un Dios al que le tendríamos que preguntar, o le tendríamos que decir: por fin, Señor, ponte de acuerdo, tú solo te contradices. Aquí dices en la Biblia que no, y allá dices que sí, pero la realidad es que sabemos que en Dios no hay contradicción. Segundo error, Dios se equivocó y revocó su error. Primero, el Espíritu Santo, por medio de Pablo, dijo que no, pero como Dios no contempló que desde el siglo XX habrían muchas mujeres con talentos, Dios dijo: creo que no debía haber limitado a la mujer, pues ni modo, mejor le digo que sí prediquen. Así que supuestamente viene el Espíritu Santo a ellas y les dice: ve a predicar. Dios revocó su error de hace 1900 años. ¿Cómo se escucha esto? Si sabemos que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Tercer error, Dios hace acepción de personas. A la mujer en general, por medio de la Biblia, le dijo que no puede enseñar ni ser pastora, porque dijo que no puede tener dominio. Pero aquella pastora y esta otra predicadora sí, ellas sí, las otras no. La Biblia es clara que ellas no pueden, pero estas sí. Esta no, esta sí.
Armoniza esto con la naturaleza de Dios, quien dijo en Romanos 2:11 que Él no hace acepción de personas. El principio de contradicción nos deja en claro que en estos tres errores no pueden suceder en Dios, porque en Dios no hay contradicción. Fin de la cita. Pero el problema con el argumento del principio de la no contradicción a un mandamiento general de Dios no puede ser aplicado a la letra. Permítame demostrárselo. Cuando alguien argumenta así, está desconociendo u omitiendo que en toda ley, mandamiento o reglas hay excepciones, aún en Dios. Estas personas que usan este argumento están ignorando el espíritu del legislador. En este caso, sobre los mandamientos bíblicos, el legislador es Dios. Cuando alguien argumenta de esta manera, comete la falacia del secundum quid. ¿Qué es la falacia del secundum quid? Esta falacia se comete al aplicar rígidamente una regla como si no existieran excepciones. Olvida este sofisma que en determinado caso particular puede darse alguna circunstancia especial que haga la regla inaplicable o aconseje no aplicarla. Estiman como afirmaciones absolutas a las que no caben excepciones a las reglas generales y considera que admitir la existencia de una excepción quiebra la regla. Confunde lo absoluto con lo relativo. Pongamos como ejemplo el principio no matarás. Si se toma como una regla general, significa que caben excepciones. No se debe matar es una regla general. Si se toma de forma absoluta, significa que no caben excepciones. No se debe matar en ningún caso, sin excepciones. La primera interpretación considera la regla como una orientación que se elude en situaciones atípicas. La segunda lo entiende de una manera rígida. Quien plantee el principio de esta forma lo aplicará incorrectamente en aquellos casos en que matar pudiera estar justificado, por ejemplo, en legítima defensa. Sostendrá que si se acepta la excepción, se quiebra la regla. Para eso es mejor suprimir la regla. Así pues, quien incurre en esta falacia comete dos errores. Primer error, confunde una regla general abierta a excepciones con una regla absoluta. Segundo error, olvida que las excepciones no anulan la regla. Es una falacia que se comete al olvidar o ignorar que algo que se presenta como una generalización estricta puede no ser tal y tener excepciones. Por ejemplo, considérese el siguiente argumento. Cortar a una persona con un cuchillo es un crimen. Entonces, los cirujanos cortan personas con cuchillos. Por lo tanto, los cirujanos son criminales. ¿Puede ver que una regla general admite excepciones? Otro ejemplo, no se debe irrumpir en una propiedad ajena, pero en un caso de vida o muerte, nadie reprochará a quien entre en una casa rompiendo la ventana para salvar a alguien porque hay un incendio. No precisaríamos jueces si las leyes pudieran administrarse automáticamente.
se le llama huelga de celo a la aplicación rígida de un reglamento. El sentido común exige que todo razonamiento presuntivo esté abierto a cambios en la situación y al reconocimiento de circunstancias excepcionales. A esta falacia también se le conoce como falacia por mala aplicación de una regla o falacia del mal uso de una generalización. Las personas que argumentan en contra de que la mujer no puede ser pastora o predicadora basadas en el principio de la no contradicción, lo hacen basados en una visión estricta como una regla absoluta y por nada en el mundo la ven como una regla general que está abierta a excepciones. Veamos unos ejemplos bíblicos para demostrar que en Dios sus mandamientos de manera general, en su mayoría, si no en todos, están abiertos a excepciones, no queriendo decir para nada que Dios se basa o toma decisiones de acuerdo a estados emocionales, o los cambia a capricho, o porque tenga acepción de personas, o porque se equivoca, o Dios mismo se contradice. En la Biblia aparece registrado como un mandamiento el no matar. Éxodo 20:13, no matarás. Deuteronomio 5:17, no matarás. Si le aplicamos la ley de la no contradicción a ese mandamiento desde una perspectiva estricta como una regla absoluta, no puede ser que Dios diga que no se puede matar y luego diga que sí se puede matar. Primera de Samuel 15:3. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho. En Éxodo 20:13 y Deuteronomio 5:17, Dios dice en su santa palabra a través de Moisés que no matarás. Luego en Primera de Samuel 15:3, Dios le da orden a Saúl que haga guerra contra Amalec e hiera o mate a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho. ¿No parece una contradicción? Pero ¿de quién? ¿De Dios o de quien interpreta su palabra? Otro ejemplo, Levítico 24:9, y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Este es el mandamiento del pan de la proposición que ordenó Dios a Moisés. Como podemos apreciar, en el verso 9, el pan de la proposición fue exclusivo a los sacerdotes. Nadie más podía comerlo. Fíjese que declara solemnemente, porque es cosa muy santa para él. Hay que puntualizar que los alimentos que eran propios de los sacerdotes, nadie más de los que Dios autorizaba podían participar de ello. Dice en Éxodo 29:33, mas el extraño no las comerá porque son santas. En Éxodo 29:33 dice que el extraño no podía comerla. ¿Quién es el extraño según el contexto? Note que no dice el extranjero, sino el extraño. El verso 32 dice, ¿quién puede comerla? Aarón y sus hijos. Todos los demás que no son de la clase sacerdotal son los extraños. Ellos no podían comerla. Dice en 1 Samuel 21, verso 1 al 6, que David y los hombres que estaban con él comieron del pan de la proposición,
puede ver que David y sus hombres eran extraños, es decir, no pertenecían a la clase sacerdotal. En este caso, no hay en ninguna parte de la Biblia que se muestre una excepción, una interpretación a la letra. Esto sería una franca rebelión de David y sus hombres. Pero Jesús mismo se apoya en este episodio para demostrar que sí podía en el día de reposo hacer bienes como la sanidad. Lucas 6:3. Respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aun esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre él y lo que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Otro ejemplo, Éxodo 28-10. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Es interesante con respecto al mandamiento del día de reposo en que no se muestra excepciones bajo ninguna forma, y los fariseos y saduceos habían interpretado este mandamiento de una manera muy estricta, bajo una visión absoluta, sin ningún tipo de margen de maniobra para permitir excepciones, al igual que lo hacen las personas que dicen que ninguna mujer puede ser predicadora o pastora con el argumento de la ley de la no contradicción. Jesús, quien vino a darnos a conocer al Padre, fue el que hizo ver a los fariseos y saduceos sobre la equivocación de interpretar a la letra sus mandamientos sin entender que las excepciones no anulan ni contradice una ley general. Ahora enfoquémonos al tema que nos atañe y veremos si hay excepción o no con respecto si la mujer puede ejercer autoridad sobre los hombres. Primera de Corintios capítulo 14 verso 34 dice así: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Pablo dijo, repito, como también la ley lo dice. En todo el canon de las Escrituras no se hace mención de esta ley. Ahora bien, sabemos que existen las leyes de la naturaleza y también las leyes de Dios implantadas a nuestra naturaleza. Esta ley a la que Pablo hace mención es una ley natural, no aplicada por Dios en Moisés. Es parte de la naturaleza del hombre el que se gane el pan con el sudor de su frente. Es parte de la naturaleza de la mujer el que tenga hijos con mucha aflicción, pues dice, con dolores darás a luz tus hijos. Entonces, ¿qué ley es la que hace mención Pablo? Pues es Génesis 3:16. Tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Ahora, si esa ley no es propia de la gracia, sino que provenía mucho antes de la ley de Moisés, si la ley de la no contradicción, interpretada a la letra,
de una manera absoluta, entonces jamás se vería por lo menos un caso donde una mujer ejerza autoridad sobre los hombres. Pero veamos en la Biblia, Jueces 4:4 y 5. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Este hecho es menospreciado o subestimado por parte de las personas que están en contra que la mujer sea pastora o predicadora. Pero con eso no desdice ni es argumento para refutarlo. Para entender el contexto del significado que una mujer fuera juez de Israel en aquel tiempo no es de subestimar. En la época de Débora, Israel era gobernado por jueces, no por reyes. El juez era la máxima autoridad de ese entonces. Si una mujer no podía tener autoridad sobre los hombres, Débora la tenía sobre todo el pueblo. En el verso 4 nos dice que gobernaba Débora a Israel. Gobernar es ejercer autoridad. Ella daba el veredicto y todos se sometían a esa decisión. La función de un juez era explicar la ley, enseñar, dar el veredicto según el caso, y todos debían someterse a esa decisión. Los varones que Moisés escogió para juzgar ejercían al mismo tiempo funciones administrativas e incluso guiaban al pueblo en caso de guerra. No debe pensarse, entonces, que el juez se limitaba a asuntos legales. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 17:6. Como consecuencia de esto, los israelitas sufrieron muchas veces la opresión de parte de pueblos vecinos. Sin embargo, cuando clamaban a Dios, éste les enviaba un Salvador o libertador, de los cuales se dice en varias ocasiones que juzgaban a Israel, es decir, que servían de líderes, tanto en lo civil como en lo militar. Son los jueces, cuyas historias se narran en el libro que lleva ese nombre. Está claro que esto le otorga un nuevo significado a la palabra juez, a saber, el de líder en épocas de lucha y el de gobernante en tiempos de paz. Sus responsabilidades incluían el ejercicio de la justicia, la guarda del orden, la recaudación de impuestos y tributos, el suministro de información y la provisión de hospitalidad. Débora era juez de Israel. No puede existir una excepción según la visión de las personas que están en contra que la mujer no puede ser pastora o predicadora. Pero la Biblia, como autoridad final, nos dice que Débora ejerció dominación sobre todo el pueblo. Eso es una objeción o paradoja a esas personas que dice que el principio de la no contradicción no permite que la mujer ejerza autoridad sobre los hombres. No es insignificante la función que cumplió Débora en Israel. Esto demuestra que sí hay excepciones aún al mandamiento sobre que la mujer no puede ejercer autoridad sobre los hombres.
Esto refuta el argumento de la ley de no contradicción que sostienen las personas para contradecir que la mujer no puede ser pastora o predicadora. Con ese simple hecho refuta ese argumento, sin tocar más ejemplo por causa de tiempo en este programa. Le hacemos las mismas preguntas que esas mismas personas sostienen. ¿Dios se contradice? ¿Dios se equivocó y revocó su error? ¿Dios hace acepción de personas al permitir que Débora fuese juez de Israel? Pues Él permitió que Débora hiciera justamente lo contrario a lo que Él ordenó. Le respondo, no, Dios no se contradijo. Dios no se equivocó, tampoco revocó su error. Dios tampoco hizo acepción de personas, porque en Dios hay leyes generales que permiten excepciones, sin anular la regla. En un programa posterior analizaremos la interpretación que se le da a Primera de Timoteo capítulo 2 desde el verso 11 al 15 y en Primera de Corintios capítulo 14 verso 34 al 38. Y veremos si estos textos dicen realmente que la mujer no puede ser pastora o predicadora o son presuposiciones insertadas. El título del mensaje: una mujer sí puede ser pastora o predicadora bajo el principio de la no contradicción. ¿Y quién les habló? Su amigo Omar. Enséñame, Señor, tu senda, y haz que por ella pueda siempre andar. Permíteme, pues, que la aprenda, y que tu amor me alumbre sin cesar. Esto fue Camino de Santidad con el hermano Omar Duaret. Hasta una próxima entrega. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, por el camino de la eternidad. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, quiero alcanzar la gran felicidad.